Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por el señor Agustín Antonio Mejía Ramos, por el señor Kevin Daniel Castillo Cardosa y mi persona Vieris Patricia Bello Mendoza. El tema a abarcar son los procesos de fermentación. Se basan en los principios de la ingeniería química. Debemos entender estos conceptos para el diseño de un bioreactor. En primera instancia debemos saber qué es la fermentación. La fermentación no es otra cosa que la degradación de una molécula, es decir, la degradación de la molécula de una forma compleja a otra forma o manera más simple. ¿Qué es un fermentador? Un fermentador no es otra cosa que un recipiente industrial donde llevamos a cabo un proceso a nivel industrial. Los fermentadores no es otra cosa que un reactor o bioreactor a nivel industrial donde se lleva a cabo una reacción por medios de enzimas o microorganismos. Hay que tener en cuenta tres factores importantes, los cuales son el oxígeno, la temperatura y el pH. Para ello se debe mantener estos tres factores controlados en todo el proceso de nuestro bioreactor. La fermentación ha venido evolucionando desde épocas antiguas. De hecho, ella ha fabricado productos como lo son la cerveza, el vino y el queso desde la antigüedad. De hecho, el desarrollo y la comercialización de la penicilina en 1943, cuando aún no se habían desarrollado los procesos químicos. Debemos resaltar que los procesos modernos de hoy incluyen productos como antibióticos, polímeros, etanol y toda la gama de productos orgánicos. Continuamos con los procesos básicos. Los procesos básicos no es otra cosa que una serie de etapas para tener en cuenta para poder llegar a nuestro fermentador productivo. En primera instancia se hace la toma a nivel de laboratorio en una matraz agitadora, la cual lleva consigo un cultivo, que es nuestro organismo o microorganismo. Esto debe ser supervisado directamente por el microbiólogo. Posterior a esto se pasa a un depósito de semillas, que es donde nuestro microorganismo se incrementará a nivel celular. Luego continúa a un fermentador más grande donde continúa la reacción y simplemente este depósito se le conoce como el inóculo. Y finalmente, como lo vemos en la presentación, llegamos al fermentador productivo. Continuamos con los tipos de bioreactores, que específicamente son dos: los anaeróbicos y los aeróbicos. A nosotros nos interesa más que todos los aeróbicos. Bueno, definamos el primero, que es anaeróbicos. Los anaeróbicos son aquellos procesos que se llevan a cabo en ausencia de oxígeno. Un ejemplo clave es toda la gama de procesos de combustible, como por ejemplo etanol o isobutanol y algunos ácidos orgánicos. Continuamos con el tipo aerobio, que sí trabaja en presencia de oxígeno y su grupo principal está representado por bacterias, microorganismos, plantas y animales, cuyas células se pueden cultivar en suspensión celular o bien en diferentes arreglos artificiales o modificadas. Acá vemos en nuestra presentación una pequeña gráfica que nos muestra el crecimiento genérico de una célula expuesta al ambiente y luego de cierto tiempo vemos cómo muere. Ya por último tenemos el bioreactor y el reactor químico. Vamos a hablar un poco de su similitud y su diferencia. Básicamente la similitud son los procesos químicos que son a través de una reacción. Tienen dos factores muy importantes ambos reactores, el químico y el tipo biológico, que es la composición y la temperatura. Otro factor importante es que los bioreactores manejan una alimentación y una variación de nutrientes muy diferente a la tipo química. De hecho, no solamente cambia en la tasa en general del bioreactor, sino que también se ve afectado un poco su rendimiento y sus productos como tal. Y acá tenemos por último la transferencia de masas, que no es otra cosa que la transferencia suficiente de oxígeno que debe haber en nuestro proceso, es decir, del aire al líquido. Si no tenemos una buena transferencia, nuestro proceso o producto como tal puede entrar en shock
o hacer un producto equívoco. Y acá tenemos una fórmula donde podemos hallar la transferencia de nuestro oxígeno. Ahora con nosotros continúa nuestro compañero Kevin hablándole un poco de la mezcla. Bueno, pues complementando un poco lo anterior, encontramos que la mezcla, los primeros reactores utilizaron múltiples turbinas que crean un patrón de mezcla por etapa que no promovían la uniformidad del oxígeno o de los nutrientes. Casi todos los mezcladores tienen una combinación axial y de radical impulso para mejorar la mezcla. En las diferentes figuras encontramos las primeras turbinas. La figura número 3 observamos que es la turbina Ruston. Las turbinas Ruston tienen 6 planas cuchillas montadas verticalmente en un disco. Se utilizaban los primeros bioreactores. En la figura 4 encontramos los impulsores axiales, que se usan para mejorar la mezcla de fermentadores y a menudo se combinan con impulsores radiales en un solo eje. Aquí encontramos unas estrategias para mejorar la mezcla en un fermentador. La primera que nosotros consideramos como estrategia sería que cuando los nutrientes o el oxígeno disuelto no sean uniformemente distribuidos, la productividad, el rendimiento y la distribución del producto puede verse afectada. Otra sería utilizar la combinación de impulsores axiales y radiales con la distribución óptima de la energía. En caso de duda, añadir un impulsor axial adicional. Especificar impulsores axiales superiores hasta el bombeo. Usar una relación de mayor impulsor de diámetro por tanque de diámetro. Si D sobre T es mayor a 0,33, la viscosidad del C de aproximadamente 250 centipoise. Ahora hablaremos un poco de la transferencia de calor para bioreactores. Algunos requisitos de transferencia de calor son los siguientes. Los fermentadores anaerobios y reactores de cultivo de células típicamente tienen muy bajos índices de producción de calor, mientras que los fermentadores aeróbicos pueden tener altas tasas de producción de calor. Muchos fermentadores eliminan el calor por el uso de chalecos en los tanques. Bobinas helicoidales con frecuencia se instalan en fermentadores para eliminar el calor. Tubos verticales que duplican como deflectores del tanque son otro tipo internos de estructura que pueden eliminar el calor de los fermentadores. El calor puede ser retirado por un bucle de intercambio de calor externa o la superficie interna de recibimiento. Bueno, aquí encontramos unas ecuaciones que pueden ser útiles para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor por conversión del lado del proceso, en las cuales se incorporan el número de nuces. La figura número 4 son utilizadas para las chaquetas inferiores. Aquí observamos que el K es de 0,5 para las turbinas Ruston y 1,8 para Pitchett, las turbinas de cuchilla. En la ecuación número 5 son utilizadas para las paredes laterales de la chaqueta. En esta ecuación el K sería de 0,74 para turbinas Ruston y 0,45 para Pitchett o turbinas de la cuchilla. La ecuación número 6 son usadas para una bobina helicoidal y sería el K de esta ecuación sería 0,17 para las hojas de tono turbinas radiales y 0,14 para los aerodeslizadores comunes. Aquí observamos la figura de lo explicado anteriormente. Encontramos que la figura 5 las turbinas usan chalecos para eliminar el calor, los fermentadores. La figura 6 encontramos que se instalan bobinas helicoidales para eliminar el calor. Y en la figura 7 encontramos que los tubos verticales se duplican como reflectores del tanque para eliminar el calor. Los dejo con mi compañero Agustín. Ok, buenas noches. Yo vengo a hablarles un poco acerca de un pequeño diagrama sinóptico en el cual se explican brevemente lo que son las consideraciones más básicas en las bioreacciones. Ok, entonces tenemos las condiciones de proceso. Ok, las condiciones de proceso es necesario tener en cuenta que mientras que las condiciones sean las óptimas y adecuadas para los microorganismos que se encuentran en el bioreactor, estas pueden ser tratadas como reacciones químicas simples, ordinarias.
Ok, pero ustedes se preguntarán en qué difieren estas. Ok, estas difieren principalmente en la expresión de la cinética de la reacción. Teniendo en cuenta que las de las bioreacciones por lo general son mucho más complejas que las de primer y segundo orden. Ok, entonces continuamos con cuáles son las propiedades más comunes que se miden dentro de un bioreactor. Ok, es necesario tener en cuenta que las bioreacciones se llevan a cabo con agentes vivos. Entonces, si se encuentran expuestos a perturbaciones muy fuertes, estas pueden verse interrumpidas. Entonces, dentro de las propiedades más comunes que podemos encontrar son, por ejemplo, temperatura, pH, presión, flujo de gases, la intensidad de agitación. Esta es de mucho cuidado porque puede afectar a nuestros bioorganismos. Aparte de esto, también tenemos la formación o generación de espuma, la concentración de oxígeno disuelto, la concentración celular, concentración de sustrato y también pues la concentración de producto. Ahora bien, pasaremos a las consideraciones para el diseño por lotes. Bueno, dentro de estas es importante tener en cuenta que se realizan o se llevan a cabo de manera empírica por lo general, las cuales necesitan pues de un aval de una persona o de personal capacitado y especializado en este aspecto. Por lo general son microbiólogos y o personas afines. Ok, ahora continuamos con las consideraciones para el diseño de flujo continuo. Bueno, es importante tener en cuenta que estas generan un poco más de cuidado debido a que en ellas la ecuación de diseño y la cinética de reacción son mucho más complejas que en la de flujo por lotes. Ok, entonces ustedes se preguntan en qué tiene que ver la cinética de la reacción. Esta cinética tiene que ver debido a que son mucho más complejas, es decir, se necesita de personal capacitado para que pueda llevarse a cabo este tipo de cálculo y diseño del mismo. Entonces, estas requieren mucho más tiempo en el reactor por lotes y esto se debe a que es un flujo continuo, es decir, su tiempo de resistencia en el reactor es mucho mayor que en un reactor por lotes. Ok, ¿y con qué fin se realiza esto? Esto se realiza todo lo anterior con el fin de optimizar dicho proceso. Ahora bien, ¿a qué conlleva todo esto? Esto conlleva a que en muchas ocasiones las cinéticas son demasiado complejas de calcular y el sistema de flujo continuo debe ser modelado en una planta piloto. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de evitar cualquier posible anomalía dentro de nuestro biocultivo. Ok, continuaremos ahora con lo que son la optimización de procesos, las acciones principales. Entonces, debemos saber que la optimización consiste principalmente en realizar bastantes cálculos detallados para una serie de reacciones de aspecto para determinar el valor actual más bajo de los costos operativos y de diseño técnico más viable para dicho proceso. Ok, entonces también es importante tener en cuenta la tasa de producción, pues esta está influenciada por la concentración de nutrientes. Por ejemplo, la altura de concentración de nutrientes puede reducir el tiempo de proceso por lotes o puede reducir el rendimiento de dicha reacción. También debemos tener en cuenta la distribución del producto, pues esta también se ve afectada por las concentraciones de nutrientes. Debido a los costos de los nutrientes deben equilibrarse con el costo del capital de la embarcación y de los operativos. Ok, y finalmente tenemos lo que son las consideraciones básicas. Estas consideraciones básicas consisten en hacer un nuevo estudio de las fases del diseño para las mejoras o para mejorar aquellas desviaciones que se pueden presentar y poder optimizar como se muestra en las figuras anteriores, en nuestro diagrama anterior. Aparte de esto, debemos tener en cuenta que el diseño del fermentador o del bioreactor, como también se conoce, está orientada por microbiólogos mediante una buena comprensión de los sistemas
y además de esto con el aval de ingenieros y o procesos que pueden contribuir para la ayuda de optimización económica de dicho diseño. Muchas gracias, hasta pronto.